Es un gusto saludarles en este programa a manera de resumen de la primera temporada de Paradigmas de la Igualdad, que tuvo la oportunidad de tener un espacio en este medio de comunicación, Regeneración. A lo largo de la primera temporada creamos un espacio de reflexión acerca de la igualdad de género a través de la opinión de diversas invitadas, maestras, mujeres extraordinarias. A lo largo de las entrevistas se desarrollaron diversos temas en torno a los feminismos y el surgimiento de los primeros programas de género en universidades públicas del país. A través de las anécdotas de diversas investigadoras, reflexionamos acerca de las desigualdades de género, pero sobre todo, conocimos sus testimonios. Escuchamos a la doctora Elba Rivera Gómez, quien nos comparte sus primeros acercamientos con el feminismo y sus primeros contactos con mujeres feministas militantes desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo concluyo los estudios de preparatoria aquí en la universidad y este contacto me permite tener acercamiento con las pioneras del feminismo mexicano dentro de la militancia. Todavía no puedo hablar de un feminismo académico como tal, sino es este feminismo militante. Así conocí a Marta Lamas, conocí a Marcela Lagarde, por mencionar solo algunas, a Eli Bartra, por mencionar algunas de las tantas compañeras que yo conocí en aquel entonces. Yo tengo muy, muy grabada en mi memoria feminista el año de 1979, cuando en el entonces Congreso, en la Cámara de Diputados, que hoy es la sede del Congreso de la Ciudad de México, estuvimos afuera reivindicando la maternidad voluntaria, y los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, porque así se decía en ese entonces, ¿no? No se mencionaba para nada la palabra aborto, se hablaba de la maternidad elegida y recuerdo muy bien a esa marcha. Ya para ese entonces, tú recordarás, y si no, bueno, lo recuerdo con el público radio escucha, que en esta universidad fue una universidad de izquierda y entonces tenía mucho compromiso con los grupos sociales, con los campesinos, con las causas sociales de aquel entonces. Vivíamos un estado y una sociedad políticamente diferente, entonces había que conquistar muchas de las reivindicaciones en las calles, en las luchas, en las manifestaciones y bueno, la lucha de las mujeres. Yo diría el 79 marca una nueva fase de la lucha del movimiento de las mujeres que nos antecede ya los 50, los 30, los 40 del siglo XX. Creo que el 79 fue un año clave en la reivindicación de la lucha de las mujeres por los derechos. Pues yo creo que un aporte importantísimo del movimiento feminista a nivel internacional, nacional, y de los movimientos locales, porque hay que decir que muchas de las mujeres que promovieron la creación de programas y centros de estudios de la mujer en un primer momento, y hoy llamados también estudios de género, devienen de la formación a través de diplomados, de especialidades, maestrías, y hoy tenemos 2 doctorados en estudios feministas, uno en México y otro en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el CESMECA, que uno de esos principales aportes es la lucha al interior de la academia por visibilizar la pertinencia de estos estudios, porque no ha sido fácil, ni sigue siendo fácil en la academia. La academia es un espacio de mucha resistencia a las nuevas tendencias y sobre todo cuando se trata de un pensamiento crítico como el pensamiento feminista,
que lo primero que hace es cuestionar el androcentrismo, el sexismo y la misoginia que predomina en la epistemología del conocimiento, ¿no? Más adelante, la maestra Marta Ferreira nos compartió acerca de su encuentro con el feminismo y con las revistas FEM y Debate Feminista de la UNAM. Fue a través de una amiga, una mamá de una amiga que era feminista, ya falleció, del grupo de una revista que en México se llamaba FEM, que fue como el antecedente, la primera publicación feminista. Y la mamá de mi amiga se llamaba Aide Virgin, una feminista. Ella me pidió que hiciera una colaboración muy breve y fue la primera vez. Yo tenía pues unos 17 años o algo así. Y pues yo venía de otro ámbito, de un ámbito pues quizás pues de la izquierda, pero en el mundo la izquierda y el feminismo como que nunca se han entendido tan bien, ¿no? Cierta izquierda siempre ha pensado que primero había que solucionar las cuestiones generales y luego, cuando ya el mundo fuera igualitario, pues ahí nos ocuparíamos de las cuestiones de las mujeres. Y sin embargo, el feminismo vino a decir que lo primero, o sea, que hay una agenda de las mujeres que hay que poner en primer lugar y que somos las mujeres pues las mejores que podemos llevar esa agenda adelante, lo que no implica que no pueda haber aliados hombres. Entonces a los 17 años escribí ese pequeño artículo en la revista, una pequeña nota, y luego poco a poco fui pues leyendo y aprendiendo y estudiando de esas que fueron las maestras de la segunda ola feminista en México, ¿no? Marta Lamas y todo el grupo que trabajaba y que participaba alrededor de FEM y de lo que fue el movimiento feminista en México, ¿no? El programa universitario de estudios de género, que fue como el antecedente de lo que hoy es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que tiene ya, pues yo creo que 3 años y medio, no cumple todavía 4 el centro. Proviene ya de 20 años, o sea, ya el PUEG ya cumpliría 20, o sea, todo el proceso cumpliría más de 20 años. Y yo creo que eso fue mucho, también son las personas, la oportunidad política, la posibilidad y la ambición pues feminista, ¿no? También de las ganas de poner esa agenda en una universidad que carecía en aquellos momentos de cualquier tipo de perspectiva de género en cualquier lado. No quiere decir, si tú revisas y vas a las tesis, se hizo una buena recopilación de tesis con perspectiva de género en el CIEG, y creo que empezó en el PUEG, pero ahora está en el CIEG, es una base de datos, y sí puedes ver que hubo algunas tesis que hablaban de temas de las mujeres, ya en los años igual pues 60, 70, pero ya con la perspectiva de género que implica ya todo el conocimiento de la idea, de la construcción cultural, de la diferencia sexual, metida en las desigualdades. Yo creo que eso ya fue realmente el esfuerzo de personas, de mujeres feministas, la doctora Marisa Velastegui-Goitia, la maestra Patricia Piñones, 3 o 4 académicas muy esforzadas y muy conscientes. Bueno, Graciela Hierro, ¿no? La doctora Graciela Hierro, que pusieron esa agenda se me ha ido ahora el nombre, pero ahorita la voy a traer también. O sea, quisiera tener los 4 nombres de las mujeres que con su tesón, porque meter hoy en día, pues tú ves la agenda de género en la universidad y es muy amplia, sobre todo en los últimos 5 años. Pero hace 20 años era un esfuerzo de picar piedra, es decir, ir metiendo, ver la grieta, ¿no? Y crear el programa universitario de estudios de género, creo que fue un gran acierto, pero era como la primera semilla de ir plantando no solamente una plantita, sino un árbol que al empujar con las raíces empezara a romper la estructura patriarcal de la propia universidad. También nos acompañó la doctora Josefina Aranda, quien nos compartió acerca del feminismo en sus estudios de maestría y sus experiencias durante sus trabajos de campo. Después de mis primeros trabajos, el primer trabajo que tuve fui muy privilegiada. Trabajé con una doctora que se llama Lourdes Arizpe Schlosser, una antropóloga muy famosa y feminista, y ella me acercó al feminismo. Al mismo tiempo, yo me acerqué, pero por el lado del activismo.
Por cierto, los datos que diste para abrir esta conversación no solamente son interesantes, son realmente indignantes, ¿no? Que en nuestro estado tengamos que saber y confrontar datos como que, no sé, la cantidad de mujeres que se han sentido discriminadas por vivir en su tierra, ¿no? Pero bueno, entonces yo, como dices, soy antropóloga y a través de, sobre todo ya luego los estudios de maestría con otra maestra muy importante que me guió a lo largo de casi todos mis estudios, primero de maestría y luego de doctorado, pero soy maestra porque su doctorado no me titulé. Fue la maestra Teresita de Barrier. Ella también es una maestra entrañable para mí, muy querida. Ella me dirigió mi tesis de maestría y bueno, así ha sido mi trayectoria, dividiendo mi vida entre los estudios y el activismo, ¿no? Estudié durante la maestría, hice un estudio aquí cerca en Santo Tomás, Jaliesa. Primero iba a estudiar las artesanías, ¿no? Sabes que hay mucha artesanía de telar de cintura. Pero en realidad el tema en general se llamaba matrimonio y subordinación social. Yo quería estudiar cómo las formas matrimoniales que se practicaban en el campo mexicano eran un poco el origen de la subordinación de las mujeres. Pero bueno, era entre medias entre artesanía y eso. Pero lo que de repente me di cuenta, bueno, porque vivía y en la comunidad era fácil, poetas, que los hombres se dedicaban a la artesanía, se escondían para tejer en telar de cintura, pero se escondían porque era un trabajo de mujeres. Entonces, uno de los temas interesantes entonces que surgió para la investigación es cómo se generan estos roles de género, de qué debe de hacer un hombre y qué debe de hacer una mujer, y cómo estos se trastocan o pueden ser cambiados, y justamente eso es lo que nosotras estudiamos cuando estudiamos las relaciones de género. Las relaciones de género no son estables y permanentes, son justamente construidas socialmente, y así como se han construido para someter a las mujeres y mantenerlas en relaciones de desigualdad, pues es factible deshacerlas para construir relaciones de igualdad. La doctora Gloria Zafra nos platicó de las primeras profesoras feministas en la UAPJU. Llegamos con profesoras que, por supuesto, que daban una imagen, ¿no? Ya como investigadoras, como profesoras que venían de Chile, de Argentina, de Brasil, refugiadas por los golpes de Estado en sus países. Eso va marcando la formación, ¿no? Desde el momento en que te encuentras con mujeres tan preparadas, tan valientes, ¿no? Que salen de sus países por buscar también en esta lucha por la democracia, la construcción de la democracia en sus países, y que pues van marcando, ¿no? Van marcando de alguna manera una imagen en donde uno ansía como joven estudiante verse reflejada. Entonces esas profesoras, esas investigadoras llegaron a instituciones de alto nivel educativo en México, vienen a Oaxaca, nos imparten clases, y ahí empieza como el encuentro con mujeres poderosas o mujeres inteligentes, mujeres brillantes. Y hablar de estas realidades de América Latina, por supuesto que te va llevando también a un espectro mucho más amplio. Quiero decir que esta primera fase, digamos, de la carrera universitaria, pues era una carrera en donde había ciertos paradigmas que prevalecían en la academia, ¿no? Desde la enseñanza de la sociología en América Latina, como también paradigmas de clases sociales, ¿no? De campesinistas, descampesinistas, y en donde la situación de las mujeres era todavía como un discurso todavía lejano. La academia, la que a finales de los años 90 elabora conceptualmente unos lentes para decir qué pasa en el mundo de los hombres y mujeres, ¿no? Y es precisamente la academia la que ayuda o viene a conformar con académicas feministas
un lenguaje conceptual que permita ubicar a los hombres y mujeres en sus ventajas y desventajas en los distintos campos, ¿no? Entonces, prácticamente esto es lo que apoya después con trabajos ya más, que puede ser todavía el de género, ¿no? Con el trabajo que hice de las tortilleras, ¿no? Pues de los valles centrales. De los valles centrales. La doctora Fabiola Bailón nos comentó sobre sus esfuerzos de perspectiva de género en la licenciatura en Humanidades a raíz de su llegada a la UAPJO. Llegué en el 2016, entonces tengo 4 años apenas dentro de la UAPJO. Participé en un concurso para una plaza, lo gané. Y bueno, estoy ahí dando clase a la licenciatura en Humanidades, que tiene 3 salidas. Una de ellas es Historia y básicamente yo le doy clase a ese grupo. Y me integré, claro, con la línea que manejo y desde un principio muy interesada porque se diera una materia que no había sobre historia de las mujeres, perspectiva de género y masculinidades, que es la que vengo dando desde que entré, ¿no? al instituto. Y a la par, pues desarrollo investigaciones. Ahorita ya no estoy tanto en el tema de la prostitución, que lo trabajé durante 15 años. Entré a la universidad con un proyecto sobre mujeres policías y estoy en esa investigación, además de que estoy en cuestiones un poco más contemporáneas, ¿no? Estuve trabajando junto con el equipo, la red que formamos dentro de la universidad, que se llama Red de Igualdad de Género de la UAPJO. Estuvimos trabajando en la elaboración del protocolo, ¿no? Para casos de violencia, hostigamiento, acoso y discriminación de las mujeres, que fue recientemente aprobado, ¿no? En enero de este año apenas se publicó en la Gaceta Universitaria su aprobación y apenas empezará a ponerse en práctica. Y la maestra Yamile Gómez nos comparte el objetivo actual de la Dirección de Equidad y Género de la máxima casa de estudios de Oaxaca, la UAPJO. Bueno, el objetivo principal es la promoción, el estudio y la difusión misma de la perspectiva de género en la comunidad universitaria y que esto impacte a nivel social. Por ende, realizamos estas actividades. Bueno, por ende requerimos de la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad, porque no es algo que se construya o que sea magia y se haga solito, ¿no? O sea, requiere de estos espacios de compartencias y de fortalecimientos de capacidades de formación y de información. Y bueno, de ahí pues que realizamos actividades de sensibilización y de capacitación en temas de perspectiva de género, igualdad, no discriminación, prevención de la violencia, lenguaje incluyente, etcétera. Dirigidos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, como te he dicho. La apertura de estos espacios propios para las discusiones teóricas, analíticas, de reflexión, como han sido, por ejemplo, las cátedras, la cátedra Marcela Lagarri de los Ríos, la cátedra de mujeres afromexicanas, es otro de los proyectos que se ha tenido en este tiempo concluidos, ¿no? El impulso y la promoción a las investigaciones y publicaciones de los trabajos sobre género que hacen los cuerpos académicos en la universidad, el ofertar el material bibliográfico que tenemos y bueno, para eso hacemos pues conferencias, talleres, los círculos de lectura. En 2019, en marzo del 2019, lanzamos una campaña, la campaña Ciencia, Arte, Libertad, Educar para no acosar, para informar y que la comunidad universitaria pudiese identificar cuándo se trata de una situación de acoso o de hostigamiento, cuáles son los impactos, qué podrían hacer. Entonces, bueno, todo esto pues nos ha ido sirviendo para abonar justo en esa cultura de igualdad al interior de la universidad. La doctora Leticia Briceño nos comparte experiencias entre teoría y realidad y el nacimiento del programa Ahora Dirección de Equidad de Género de la UAPJO. Que los jóvenes, a pesar de que tenían información, seguían contagiándose del virus del VIH, que era lo que estaba ocurriendo. Y ahí pude comprender que había una carga muy fuerte de tipo cultural
que estaba mediando entre esa decisión de usar o no el condón a la hora de tener una relación sexual. Y bueno, todas las experiencias que viví ahí con las compañeras, hubo realmente un evento que a mí me marcó la vida dentro de este doctorado. Y fue cuando revisábamos la teoría queer, que generalmente se observa en el ingreso de la teoría, y en un momento le tocó participar a una compañera y ella decía que ella era queer, y cuando ella lo explica empezamos a observar que era queer porque había sufrido bullying desde niña por el hecho de ser mujer, pero además era una mujer muy brillante, era una enciclopedia andando, y era una mujer que interpelaba, que contradecía a sus profesores, y eso hacía que los profesores pues la segregaran, generaran actitudes contra ella, incluso fomentaran las actitudes violentas de los propios compañeros, ¿no?, ante esta situación de interpelación. Y bueno, ella fue narrando a lo largo de este seminario su historia, cómo en algún momento ella se encontraba sola en el salón, sola en el recreo, y que fueron los momentos más difíciles de su vida. Y ella lo que hacía era invisibilizarse para que nadie la molestara, entonces dejó crecer el cabello, usaba faldas negras, total que en lugar de invisibilizarse pues era más evidente, ¿no? Entonces la narración que ella va generando en este proceso de aprendizaje y de revisión de teorías a mí me impactó, porque entonces empecé a darme cuenta que no solo es la teoría, sino cómo esta teoría aterriza en la vida cotidiana de las personas, cómo cobra sentidos cuando ya le damos un nombre, cuando le damos un rostro, que no solo es una teoría que esté ahí arriba o que simplemente se traduzca en cifras, sino hablamos de la vida de personas, en este caso de esta mujer. Y de ahí empezamos a trabajar, no solo yo, sino las otras compañeras de este seminario, a trabajar de manera distinta, no solo este seminario de teoría queer, sino los otros seminarios que empezamos a abordar a lo largo de todo lo que fue el primer disciplinario de estudios de equidad y género. O sea, no tenía la idea de convertirte en un centro, porque era como los inicios, el intentar construir una cultura, ¿no?, que en ese momento en la UAPCO no existía. Y bueno, yo siempre he partido de la idea de que nada surge del vacío. Siempre hay una historia, siempre hay mujeres que nos anteceden. Y para mí una intervención muy valiosa que yo nunca dejo de reconocer fue la intervención de la maestra Josefina Aranda Besauri, que en ese momento era directora del Instituto de Investigaciones Sociológicas y que fue la que impulsó también, primero, que yo me pudiera involucrar en este tipo de temas, que pudiera yo empezar a trabajar al lado del Instituto de Investigaciones Sociológicas el tema de género. Y fue quien genera el primer contacto con una red que transformó toda la perspectiva, yo creo que de género, como se estaba trabajando en la UAPCO, de ese momento y en la actualidad, que fue la red de género de la zona sur-sureste Anoyes, ¿no? Entonces, yo creo que si hay alguien que ha sido muy valioso y que sentó un pilar, un precedente en la universidad, fue la maestra Josefina Aranda Besauri. Y bueno, otras mujeres, está el caso de la maestra Gloria Zafra, y que allá tenían un trabajo realizado. Y en el caso de la maestra Josefina Aranda fue la que impulsa que el PIEC se inserte en estos trabajos de una red más amplia, más grande, donde preciso en ese momento las universidades estaban buscando generar una institucionalización de la perspectiva de género. Entonces, ahí es donde se comienzan a hacer las primeras investigaciones sobre cómo estábamos conformados en cada una de las universidades en términos de hombres y de mujeres. Y finalmente, la doctora Margarita Dalton nos platicó acerca de la formación de los primeros grupos feministas en la UAPCO y su honda huella en las organizaciones feministas en Oaxaca. Yo llegué a Oaxaca pues mucho antes de que estuviera yo, dijéramos, con conciencia feminista, por decirlo de alguna manera. Yo llegué a Oaxaca con una idea de una sociedad alternativa, de crear una comuna, y estuve en un ejercicio de comuna en Tutla de Crespo. Y ahí empezamos a hablar con varias mujeres, algunas mujeres que venían de diferentes partes del mundo, sobre los derechos de la mujer. Pero en realidad, cuando yo empecé a tener más contacto con mujeres oaxaqueñas, fue cuando entré a la universidad. Empecé a dar clases en lo que era el Centro de Sociología de la UAPCO, y ahí
teníamos 22 estudiantes, 22 alumnos, y las mujeres que existían ahí empezamos a hablar, porque fue el Año Internacional de la Mujer en 1975, y algunas de mis estudiantes me empezaron a preguntar sobre qué pasaba con este Año Internacional de la Mujer, qué opinaba yo, y ahí les dije, bueno, sería bueno crear un grupo de estudios para saber cuál es la situación de las mujeres, y pronto se formó un pequeño grupo para leer, para discutir, porque era dentro de la universidad. Entonces la idea era profundizar en algunos de los temas que estaban en ese momento, dijéramos, vigentes. Y sobre todo hablábamos mucho de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, y empezamos a leer libros del feminismo, empezamos por leer a Simone de Beauvoir, luego a Rosario Castellanos, y estas lecturas llevaron a una discusión, a prolongadas reuniones donde hablábamos sobre los problemas personales y los problemas sociales. Porque el feminismo es eso, el feminismo empieza con pequeños grupos de mujeres que empiezan a hablar sobre su problemática, sobre su relación con sus padres, sus hijos, sus hermanos, y cuál es la situación que cada una de ellas ocupa en la casa. Entonces, esto nos llevó a empezar a estudiar más sobre el trabajo doméstico, a discutir más sobre algunas leyes, el Código Civil de Oaxaca, por ejemplo, que en aquella época, estoy hablando de 1976, 77, todavía tenía dentro de sus artículos que una mujer para trabajar tenía que pedirle permiso al marido, por ejemplo. No podía una mujer decidir que quería trabajar. Entonces, todas estas leyes, todos estos conocimientos empezaron a cristalizar una duda y un activismo de por qué las cosas eran así, que si podían cambiarse. Y empezamos a discutirlos entre varias mujeres. Estaba Guadalupe Musalem, Ruama Ortiz Maldonado, estaba Beatriz Hernández y Gabriela Martínez y María Antonia Alcalá. Con era un grupo chiquito, ¿no? Pero sí nos preocupábamos por leer cuidadosamente los escritos, y a Simone de Beauvoir la leímos durante mucho tiempo, estuvimos leyéndola como, pues no sé, más de 6 meses, ¿no? Diferentes capítulos, y era un libro que nos interesaba mucho, El segundo sexo. Y después de eso empezamos a reflexionar cómo podíamos hacer algo para cambiar la situación en Oaxaca, para cambiar la situación de la mujer en Oaxaca, porque sí veíamos que había mucha desigualdad y que había mucha discriminación también hacia las comunidades indígenas, hacia las mujeres en estas comunidades, y nos inquietó mucho cómo transformar esto. Y afortunadamente tuve la oportunidad de hacer un programa de radio en Radio Universidad, y en ese momento empezamos a tener un programa que se llamaba Foro de la Mujer, y ahí empezamos a hablar al público, pues hablar y decir que era importante reconocer el trabajo doméstico, por ejemplo, reconocer que las mujeres teníamos derechos a decidir sobre nuestro cuerpo. En esa época era muy avanzado hablar de estos temas, porque no, ahora sí ya se habla sobre el tema y ya se acepta, ¿no? Incluso ya está legalizado la interrupción del embarazo, pero en aquella época de ninguna manera. Y así poco a poco fuimos consolidando una idea de que lo que se podía hacer por Oaxaca, para Oaxaca. Agradezco que nos hayan acompañado en la primera temporada, porque formarnos e inspirarnos en la igualdad ensancha los derechos humanos y reduce las brechas de desigualdad. Muchas gracias.